¿Quién fue John Bennett Ramsey? Nació el 6 de agosto de 1990, en Atlanta, pero pronto toda su familia se trasladaría a Colorado, cuando apenas tenía un año de edad. Su madre era Patsy Ramsey, quien había participado prácticamente toda su juventud, en diversos concursos de belleza, y sin duda esto sería influencia directa en la forma de criar a su hija. Su padre John Ramsey era un hombre de negocios, era el jefe ejecutivo de la empresa Access Graphics, una empresa que se dedicaba abiertamente al mundo de la informática. Y por último su hermano mayor Brooke, con quien jugaba cuando su madre no la estaba entrenando para sus concursos. Su familia era todo lo que ella tenía y necesitaba, ya que la mayor parte de su tiempo la pasaba con su madre y su hermano. Pasarían un par de años, para que la madre de John Bennett, la comenzara a iniciar en el mundo de la farándula, enseñándole todo lo que ella sabía para poder ganar los diversos concursos a los que era inscrita. Jugaba a ser una mujer adulta y glamorosa, con su expansiva melena rubia, sus facciones resaltadas con profuso maquillaje y sus vestidos de fiesta. Pero John Bennett, era apenas una niñita. A instancias de su madre, que la inscribía en cuanto concurso de belleza para niñas existiera en los Estados Unidos. La popularidad de esa niña de ojos celestes y sonrisa encantadora, se hacía cada vez más grande en el estado de Colorado, donde vivía, y en todos los lugares en los que concursaba. Un terrible descubrimiento, que cambiaría la vida de los Ramsey. Los artículos periodísticos de aquel instante, cuentan que después de la cena del 25 de diciembre, la familia visitó a unos amigos y volvió temprano, ya que al día siguiente viajarían desde Colorado, su lugar de residencia, a Michigan. Pero a eso de las 5:30 de la mañana, Patsy bajó de su habitación y encontró una nota en la escalera. En una letra manuscrita y con una extensión de 3 páginas, la carta hallada en los escalones decía que una banda extranjera había secuestrado a la pequeña. Ellos pedían por su rescate unos $118,000. El texto también decía que la familia no debía llamar a la policía si quería volver a encontrar a John Bennett con vida. Pero, desesperada ante la situación, Patsy llamó a la estación del sheriff local. Todavía no eran las 6 de la mañana de aquel jueves 26 de diciembre de 1996, cuando el terror se apoderó de la paz de la familia Ramsey. Dos cosas llamaron luego la atención de los investigadores, sobre la nota encontrada en la escalera. La primera, que el dinero exigido era justo lo que había cobrado el papá de la niña como bonificación de fin de año. La persona que escribió la nota parecía conocer este detalle. Y la segunda instancia llamativa, era que los supuestos intrusos habían escrito su carta para pedir rescate con papeles y una lapicera de la propia familia Ramsey. De esto se dedujo que, los secuestradores se tomaron el tiempo para escribir la nota dentro de la casa, en lugar de realizar su tarea de captura de la niña lo más rápido posible, algo que resultó un tanto extraño para los primeros investigadores del caso. La policía llegó a la vivienda de los Ramsey inmediatamente, y no encontró huellas en la nieve, ni nada que les indicara que alguna persona hubiera ingresado a la casa. Regresaron otra vez al mediodía, con la sugerencia de que se revisara la casa de arriba a abajo. Entonces, fue el propio padre de la menor el que se dirigió al sótano de la vivienda. Y allí encontró el cuerpo de su hija. La niña fue encontrada tendida en el suelo boca arriba. Estaba cubierta por una sábana, tenía una cinta adhesiva en la boca, un cordón de nylon alrededor del cuello y las muñecas, y arañazos y marcas por todo su cuerpo. Los medios que registraron lo que pasó en los primeros momentos del hallazgo, señalaron entonces que el papá de la niña levantó a la pequeña del piso, y la llevó a una sala superior. Lo que para algunos, fue el acto de un padre desesperado, para otros, en el maremoto de teorías que cayó sobre la causa, fue una forma solapada de destruir la escena del crimen. En una primera instancia, se pensó que la causa de la muerte de John Bennett había sido asfixia. Se utilizó para ello, un método de tortura medieval llamado garrote, que consiste en apretar una soga alrededor del cuello, dando vueltas un trozo de madera, que en este caso fue el mango de una brocha. Luego se determinó que, la niña había sufrido también un fuerte golpe en la cabeza, con algún objeto contundente, que le provocó una ruptura en el cráneo de unos 20 centímetros. La conclusión de la autopsia, señaló que la niña murió por asfixia por estrangulamiento asociada a un trauma craneoencefálico.
Si bien en un principio, además, se sospechó que la niña había sido abusada, eso es algo que nunca se corroboró. De todas formas, se encontraron muestras de ADN en las prendas íntimas de la pequeña, que serían determinantes en futuras instancias de la investigación. La inspección ocular del escenario del crimen trajo múltiples evidencias que hicieron desconfiar de la primera teoría que se suscitó, pues en el sótano había una ventana que daba al exterior y tenía uno de sus cristales rotos. Como lo dije, la primera teoría fue pensar que alguien había entrado por aquella ventana y trató de sacar en contra de su voluntad a la pequeña JonBenét. Sin embargo, hubo algo que hizo replantearse esa cuestión, y es que en esa ventana había una telaraña que permaneció totalmente intacta. Por último, el padre dijo que esa ventana llevaba rota ya varios meses, además el hueco del cristal era demasiado pequeño como para que una persona adulta pasara por ahí. La policía de Boulder sospechó desde el primer momento que algún miembro de la misma familia Ramsey, con la complicidad del resto, había sido el autor del crimen de la niña, y hacia allí dirigieron todas sus teorías. Otro de los señalados como sospechosos por el asesinato fue el padre de la niña, básicamente por haber quitado el cuerpo de la escena del crimen. Se llegó a decir incluso que abusaba de ella, algo que fue descartado por los patólogos forenses, que tuvieron oportunidad de acceder a los resultados de la autopsia de JonBenét. Y tampoco el hermano mayor de la reina de belleza logró escapar de las sospechas. Se dijo que estaba celoso de su hermana desde que nació, porque le robó la atención de los padres. Se señaló que la noche del crimen se habían peleado, porque ella le quitó una porción de fruta que él estaba comiendo y que él, colérico, la golpeó con una linterna en la cabeza, y le provocó la muerte. Y claro, una linterna apareció en la escena del crimen, pero no pudieron hallar en ella ninguna prueba de que hubiera sido usada como un arma. Si bien los familiares de JonBenét nunca fueron formalmente acusados por el crimen, solo en julio de 2008, la fiscal de distrito del condado de Boulder, Mary Lacey, señaló, a través de una carta al papá de la niña, que nadie del círculo familiar de la pequeña era ya sospechoso del crimen. Aseguró que los tres eran inocentes, y pidió disculpas por tantos años de haberlos tenido bajo el manto de la duda. Las evidencias de la fiscal para pedir disculpas a la familia eran científicas. El ADN hallado en la ropa interior de la pequeña no se correspondía con el de alguien de su entorno familiar. Con esto, la teoría de que el homicidio lo había cometido un intruso tomaba mayor credibilidad y se convertía en la única posible. Lamentablemente, Patsy no pudo llegar a recibir esta carta de exoneración. Había muerto en el año 1996 a causa de un cáncer de ovarios que padeció durante muchos años. Los restos de JonBenét se encuentran en el cementerio de Atlanta, la ciudad donde nació, junto a su madre Patsy. Pasaron casi 24 años de la fatídica noche navideña en la que alguien le quitó la vida. Y todavía, su crimen, uno de los más resonantes de la década de los 90, continúa impune. Si el vídeo te ha gustado, permíteme mostrarte los actos más aberrantes, historias oscuras, narraciones difícilmente creíbles, y sobre todo misterios inexplicables. Todo esto podrás encontrar en este canal. Te invito a suscribirte y ser testigo del horror. Te invito a acompañarme a descubrir los casos más crueles y despiadados, pero sobre todo los casos más interesantes que rondan por el internet. Gracias por ver el vídeo, espero que te haya gustado, y sin más que decir nos vemos hasta la próxima.